Hola, buenas. Os he hecho este vídeo para enseñaros unos truquillos a la hora de iniciaros en la soldadura con estaño. Para todos aquellos que queréis montaros vuestro quad y no habéis agarrado un soldador en vuestra vida. Es decir, que sabéis lo que es, habéis visto alguno, habéis comprado alguno, pero no lo habéis usado todavía o no sois capaces de que funcione. Este es el estaño que recomiendo que utilicéis. Es un 63% de estaño. Viene mezclado con plomo para que se pueda soldar mejor. Luego he preparado estos trozos de cable para que veáis cómo se debe de soldar. Luego tengo preparados también estos otros trocitos de cable monofilamento para que empecéis a cogerle un poquito el tema de la soldadura. Y luego esto es pues donde básicamente vamos a soldar en nuestros quads, es decir, es un trozo de placa de circuito donde os enseñaré cómo se debería de soldar para depositar el estaño. Esto yo lo tengo pues porque también hago placas de circuito, pero podéis adquirir unas más que vienen ya con las pistas hechas, que para practicar soldadura pues os conviene gastaros un par de eurillos, comprar una placa y probar ahí. Más que nada porque el tamaño es más pequeño, no tendréis que repartir tanto, vamos, el calor se va a repartir por toda la superficie de cobre, ya que es un muy buen conductor y os costará más. Yo es la que tengo, es la que voy a utilizar para que veáis el proceso, pero básicamente sería lo mismo. También os quiero enseñar esto, es una mano extra, que se suele llamar, sirve con las pinzas estas que tiene, pues para sujetar las cosas que vamos a soldar, ya que si yo quisiera soldar, por ejemplo, estos dos trocitos de cobre sobre la madera o sobre cualquier otra superficie, el calor que yo voy a depositar con mi soldador sobre los dos hilos, lo que va a hacer es repartirse sobre toda la superficie donde tengo apoyado los trocitos de cable. Entonces, si esto lo sujeto con la mano de ayuda, es decir, que quede en el aire, el calor solamente tiene que repartirse sobre el punto donde voy a ejecutar la soldadura. Otra cosa que os quería enseñar son los distintos tipos de soldador que podéis encontrar. Es decir, en el mercado hoy en día hay una cantidad ingente de soldadores, los cuales unos son buenos, otros no son tan buenos y otros son básicamente una patata. La gran mayoría de la gente que compra un soldador en los chinos siempre dice lo mismo. Es que mi soldador no funciona bien. Pues claro que no funciona bien, no es un soldador en condiciones. Es decir, el truco de un soldador, yo el mío lo tengo ya un poco guarrete porque ya tiene la punta casi año y medio, básicamente, o más. He soldado ya bastantes cosas con ella, entonces ya está un poquillo, como veis, está pues de un color negro tirando a muy oscuro, y luego la punta se le ve que está algo deteriorada, pero bueno, porque he estado soldando recientemente y lo he dejado limpio, lo cual no es bueno del todo. Lo suyo es limpiarlo con una esponja húmeda, como tengo aquí, es decir, yo tengo este soporte para el soldador. Aquí abajo tiene una esponja húmeda para poder limpiar los restos de estaño que te queden cuando tienes demasiada acumulación, el flux, etcétera, etcétera. Esto viene bien tenerlo porque así tienes donde dejar tu soldador a la hora de trabajar. Este es el soldador típico, el JBC, es de 25 vatios, que para andar por casa, soldar estas cosillas pequeñas, pues nos viene muy bien. Es muy duro, yo pues, por mi loca cabeza, pues a veces me lo he dejado encendido durante muchas horas. Y he de decir que el soldador está en perfectas condiciones, funciona de maravilla y no me ha dado ningún problema. En cambio, si compráis uno de estos de los chinos, os van a costar en torno a unos 10 euros. Si os lo dejáis encendido, olvidaros de él porque se va a fundir por la parte del mango, se va a doblar y aparte que no calienta como debe calentar.
Otro soldador que tengo para cuando salgo por ahí, si tuviera algún percance, pues es este Dremel. Funciona a gas, es como un mechero. Tiene la punta de soldador, aunque tiene la punta es intercambiable, también lo puedo utilizar como decapador y demás. Pero básicamente el funcionamiento es igual que aquel. Yo lo enciendo, aquí hay una llama y la llama calienta la punta. Si os fijáis, la punta es de lo que es la puntita es diferente color al resto de la punta. Esto se debe a que una punta buena de soldador, una punta de un soldador en condiciones, tiene diferentes capas. Entre ellas, pues la exterior, la que vemos aquí, de otro color diferente, es de estaño. Este trocito lo que nos facilita es que a la hora de cebar el soldador, es decir, que yo cuando voy a soldar, para que la transmisión de calor sea lo más rápida y efectiva posible, más efectivamente posible, yo lo que voy a hacer es cebarla. Es decir, voy a aportarle un poquito de estaño en la punta, creando una pequeña bolita, y eso a la hora de luego yo pasar el calor a la zona donde voy a soldar, ese estaño al estar fundido va a entrar más en contacto con toda la superficie y va a transmitir mejor el calor a la parte donde yo voy a ejecutar la soldadura. Bien, dicho esto, os quiero comentar también que hay ciertos productos en el mercado con los cuales se nos facilitaría bastante la operación de soldadura. Este que os voy a enseñar primero, no lo recomiendo que lo utilicéis en placas de circuito, como puede ser una controladora, una placa de distribución, etcétera, etcétera, por la sencilla razón de que es un poco corrosivo. ¿Esto qué quiere decir? Que al cobre no le va a atacar en sí, le va a atacar a lo que sería la placa. Aparte que os puede dar problemas porque si a la hora de soldarle el producto lo que va a hacer es expandirse y lo que puede ocasionaros es que se os junte entre varios pads y os provoque un cortocircuito, lo cual sería un poco desastroso. En cambio, a la hora de preestañar un cable, es decir, a la hora de, por ejemplo, tenemos el cable que hemos cortado del variador y lo queremos soldar en la placa, la mejor opción, en vez de meterlo así directamente en crudo, es decir, sin ningún tipo de recubrimiento de estaño ni nada, esto nos puede ocasionar pues que algún pelufo se nos quede por ahí y nos ocasione pues algún problemilla. Entonces, la mejor opción es, antes de colocarlo en la placa, yo lo que hago es darle un poquito de esto en el trozo donde voy a soldar sin abusar, y a la hora de aplicar el estaño, lo que va a ocurrir es que el estaño va a fluir en torno a todas las hebras del cable de manera uniforme. Eso nos facilitaría mucho lo que es la operación de soldadura. Pero como bien os digo, sobre la placa no os aconsejo que lo utilicéis por la sencilla razón de que el producto se expande y se puede poner entre los pads si están muy juntos y nos puede ocasionar problemas como cortocircuito. Para eso luego existe este otro, que también es un producto similar a este. No es conductor, es decir, que si se nos cayera entre varios pads, pues no pasaría nada. Básicamente se utiliza para limpiar la superficie de soldadura. Yo lo utilizo muy poco porque procuro no usarlo, a excepciones pues de que no me quede más remedio. Pero vamos, os enseño esto para que veáis que hay diferentes opciones en el mercado para poder ejercitar unas soldaduras buenas. Bueno, pues ahora creo que ya está bastante caliente el soldador. Os voy a enseñar el primer ejercicio que deberíais de hacer a la hora de empezar a practicar con vuestro soldador. Vamos a ver, he puesto un poco. El más fácil de todos, para que vayáis cogiendo el tacto al soldador, pues sería que cojáis los dos trozos de cable de monofilamento y los coloquéis de tal manera que queden en cruz, es decir, tal que así. Como podéis ver, están los dos cruzados, pegados uno al otro. Entonces, para ejercer la soldadura, yo lo que haría sería, con la punta del soldador limpia, le aplico un poquito de estaño, como veis, en la punta, para que
Este proceso se llama cebar el soldador. Y lo que consigo con esto es que a la hora de repartir el calor sobre la superficie a soldar, yo toco y el estañador, con el estaño fundido, toca más superficie sobre el cable. Entonces el calor se reparte más fácil. Una vez que está repartido que el trozo donde voy a soldar ya tiene calor suficiente, yo solo tengo que aportar más estaño. Como podéis ver, el estaño se reparte de manera casi sola. Aplicamos un poquito más, sin pasarnos, y tiene que quedar una soldadura brillante. Esto que me ha quedado a mí es porque la soldadura está mal hecha. El estaño se tiene que ver fluido y se tiene que ver, no pueden quedar pegotes como esto. Es decir, hay que calentar bien la superficie y la soldadura tiene que ser lo más rápida posible. Otro ejercicio que podéis realizar también con el cable de un filamento sería colocarle paralelo uno a otro, de esta manera. Entonces tenéis más superficie para soldar. Y el proceso es básicamente el mismo. Cogemos el soldador, aplicamos un poquito de estaño y damos calor en la parte donde queremos soldar. En el momento que el cobre coge calor, empieza a fundir. Y como podéis ver, el estaño se esparce solo. Esta sí es una buena soldadura. Como podéis ver, el estaño se ha repartido uniformemente a lo largo del cable y ha quedado brillante. No hay acumulaciones ni formas extrañas sobre el cobre. Esta es una soldadura rígida, es decir, dentro de lo que el estaño, la resistencia nos ofrece, dentro de la resistencia que el estaño nos puede llegar a ofrecer, esta sería una soldadura en condiciones. Esto es lo que buscamos nosotros a la hora de soldar. Bien, estos son varios de los ejercicios que podéis realizar con estaño. Yo cuando aprendí me mandaron a hacer varias cosas. Entre ellas me mandaron a hacer esto. Estos son prácticas de soldadura. Como podéis ver, las soldaduras que hay en los puntos son limpias y son brillantes, aparte de que el estaño se ve por todas ellas de que ha fluido con bastante facilidad. Esto es porque se ha aplicado el calor uniformemente en toda la parte donde se va a soldar. Yo os recomiendo pues que hagáis cosas así en un principio para irle cogiendo soltura al soldador y a la técnica de soldadura. Buscando siempre eso, no hacer pegotes, es decir, cosas suavecitas, que no haya mucho exceso de estaño, ya que el exceso de estaño pues, nos puede llevar a dar problemas. Luego, otro ejercicio que podéis hacer es, como os digo, es coger un cable de estos de andar de una instalación eléctrica que tengáis por casa, cualquier tipo de este cable, y estañar lo que serían las puntas. Para ello, pues básicamente sería lo mismo, es decir, cebo un poquito la punta del soldador, lo acerco al cable que coja temperatura y en el momento que ha cogido temperatura el cable, el estaño se funde sobre el cobre. Como podéis ver, el estaño corre solo sobre el cobre. Esto sería un preestañado del cable. Como podéis ver, pues queda brillante. Y queda repartido a lo largo de todo el cable. Para no tardar tanto a la hora de hacer esto, yo, como os comentaba antes, utilizo el flux. Y os voy a enseñar pues cómo funciona el tema de
del flux en el cable. Como podéis ver, no lo he repartido bien del todo porque tampoco le he echado mucho estaño. Pero vamos, básicamente esto sería el proceso de soldadura sobre un cable. Ahora, si le aplicamos un poquito de flux sobre el cable, pues no pasa nada porque no va a corroer la placa ni nada por el estilo, y aparte pues aquí no hay peligro porque una vez que echemos la soldadura limpiaremos un poquito el cable para que no queden restos del producto. Pero vais a ver que a la hora de soldar se suelda muchísimo mejor. Es decir, yo en el momento que empiece a hacer un gorgoteo, y enseguida el estaño veréis cómo se dispersa a lo largo del cable, repartido de una manera muchísimo más uniforme que de la otra. Pero como podéis comprobar, el producto también sobresale de la soldadura. Eso no es problema porque luego con un trocito de papel lo podemos limpiar y terminar de eliminar del cable. Luego cuando lo hagamos en un cable de los pequeñitos del variador, pues yo os recomiendo eso, que una vez que lo hayáis hecho, echando la cantidad justa, no os paséis tampoco, yo aquí me he pasado un pelín, pues lo podéis eliminar con bastante facilidad. Y es la diferencia que, como podéis ver, de una punta que ha fluido el estaño con mucha facilidad y rapidez a la otra que tuve que darle un poquito más de calor a la hora de repartirle el estaño. Y ahora pues os voy a pasar a la parte ya pues que sería más difícil de todas, es decir, soldar sobre un trozo de placa. Lo primero que deberéis de tener en cuenta es que cuando vais a soldar un pad en una placa de distribución o algo por el estilo, es conveniente que le tengáis depositado un poquito de estaño ya en la zona donde vais a soldar el cable. Principalmente porque esto os va a facilitar luego la hora de colocar el cable sobre la zona, es decir, ponéis la bolita de estaño y luego, una vez que ya la tenéis puesta, solamente es calentarla, acercar el cable y él solo se va a fundir con la pelotilla si lo tenéis preestañado también. Os lo voy a enseñar ahora con un trozo con el cable este que hemos preestañado previamente. Entonces, a la hora de soldar sobre la placa, lo primero que vamos a hacer es cebar un poquito la punta del soldaduro. Una vez que ya está cebado, pues lo acercamos a la placa. Esta va a empezar a coger temperatura. Y en el momento que coge temperatura, nosotros podemos añadirle más estaño. Como veis, se hace una pelota en la zona donde tal. Y ahí queda la pelota. Como veis, tiene brillo, no tiene rugosidades extrañas. Eso es una buena soldadura. Si yo el estaño le soplara mientras está enfriando, lo único que voy a hacer es estropear la soldadura, va a quedar opaca, va a quedar fea, va a quedar mate. Y como os decía, a la hora de añadir el cable, ahora me va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo cojo, vuelvo a calentar la pelota de estaño y en el momento que está caliente, acerco el cable, coge temperatura el cable también. Y se funde con el resto del estaño. Este pulso que tengo de robar panderetas. ¿Habéis visto? Esto ha quedado completamente fundido. Como veis, la soldadura es brillante y no tiene rugosidades extrañas. A la hora de soldar en nuestra placa de distribución, por ejemplo, los cables de la batería, que son unos cables bastante gruesos, es decir, son unos cables pues, de una sección bastante grande, nos va a costar un poco más, evidentemente, que si vamos a soldar cablecitos pues como este otro. Es decir, este cable pueda ser pues de un variador o pueda ser de cualquier otro componente, por ejemplo, los LED que vamos a incorporarle en nuestro quad,
Pues como podéis ver, la sección del cable es bastante menor. Este cable nos costará muchísimo menos porque el calor que tenemos que aportarle al cable es muchísimo menor que el que le tenemos que aportar a un cable de mayor diámetro. La paciencia a la hora de realizar estas cosas es una virtud, y yo os recomiendo pues eso, que no os quebréis la cabeza, que no iniciéis directamente la primera soldadura sin haber soldado nunca sobre una placa ya directamente de una controladora o una PDB, ya que posiblemente os carguéis la placa. Otra cosa que os quería comentar, las soldaduras de este tipo hay que procurar hacerlas lo más rápido posible, y una vez que hayamos realizado una soldadura que estimamos que va a dar bastante calor al resto de la placa, teniendo componentes como puede ser una controladora, es conveniente que dejéis enfriar la placa para que no sufra tanto los componentes que están cerca del paz donde vamos a soldar. Que es una PDB que no tiene ningún tipo de transistor o regulador de tensión, pues no pasa nada porque no hay nada que se pueda estropear cerca, es decir, podéis realizar todas las soldaduras del tirón y no habría ningún problema. En cambio, si la placa es una PDB que tiene nuestro BEC, es decir, que tiene pues un regulador de tensión para ajustar a 5 voltios o a 12 voltios, o tiene un filtro o alguna cosa por el estilo, no suele pasar nada, pero es recomendable dejar enfriar un poquito la placa antes de realizar la siguiente soldadura que esté próxima a esta, ya que así evitaremos, como digo, dañar algún componente y que luego tengamos algún quebradero de cabeza. Bueno, pues eso ha sido todo sobre mi video tutorial sobre soldadura de estaño. Espero que os haya servido de ayuda y os haya gustado. Un saludo a todos y buenos vuelos.